Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast y YouTube de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. El día de hoy nos encontramos con dos grandes invitados, el doctor Javier Hernández Ferreira y el doctor Carlos Andrés Bernal. El doctor Javier Hernández Ferreira es especialista en DICA, en Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados, magíster en Ciencia Política y doctorado con honoris causa en la enseñanza del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Doctor Javier, muy bienvenido a este espacio. Y también tenemos al doctor Carlos Andrés Bernal, el cual es especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y doctorando en Derecho. Los dos son docentes de la Facultad de Derecho, aproximadamente 20 años, son investigadores y bueno, bienvenidos a este espacio. Gracias, Joana. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el papel del derecho internacional humanitario en los conflictos armados de la actualidad. Para esto, el doctor Javier Hernández Ferreira nos va a tocar el ámbito internacional, mientras que el doctor Carlos Bernal va a tocar el caso colombiano. ¿Bien? Sí. Bueno, empecemos con una pregunta básica. Las nuevas realidades del conflicto y las preocupaciones del derecho humanitario. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes desde el contraste internacional y desde el contraste nacional? Doctora, muchas gracias inicialmente por la invitación. Pues para mí es un gran honor compartir este espacio con usted y pues con la audiencia, con los estudiantes que van a ser parte de este esfuerzo académico de la universidad. Para comenzar a hablar del tema de cuáles son esas nuevas realidades, pues es fundamental devolvernos en el tiempo a el momento en que surge la nueva normatividad de la guerra. Y digo la nueva normatividad de la guerra porque pues desafortunadamente el conflicto armado ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Y partiendo del siglo XIX, si vamos a hablar de la nueva normatividad o la nueva regulación de la guerra, lo que se va a conocer como el derecho internacional humanitario moderno, nos tendríamos que ubicar, dice la línea principal del pensamiento, en Ginebra, Suiza, partiendo desde el año de 1864 con la primera convención de Ginebra, una convención que hablaba de la suerte que corrían los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña. Siempre me ha gustado, doctora, y aprovecho la oportunidad para sentar de cierta forma, no sé si una queja o no sé si sentar de pronto un punto de referencia al año de 1820. Pues es en el año de 1820 donde aquí, dentro de nuestra gesta de independencia, se comienza a formar el derecho internacional humanitario moderno. No es muy tenido en cuenta dentro de la línea principal de pensamiento del DIH y su transformación o su formación. Lo que se conoce como el armisticio de Trujillo condujo al Tratado de Regularización de la Guerra entre el ejército independentista americano, representando a la Gran Colombia, y el ejército realista español. Morillo y Bolívar se reunieron para tratar de regular la guerra, y como lo decía el mismo texto, tratar de hacer la guerra como lo hacen los pueblos civilizados. 1820, Colombia ya estaba aportando al desarrollo de la confrontación armada y la regulación de la confrontación armada, para que no tuviera los excesos que siempre han estado presentes. Desafortunadamente, siglos después de los primeros avances del derecho internacional humanitario, seguimos ante la barbarie, existiendo una gran cantidad de naciones, y esas son las nuevas realidades. No, muy interesante, y sobre todo el punto que usted toca, doctor Javier, y es que los seres humanos o la humanidad siempre va a tener guerra, siempre va a haber un conflicto armado, hace parte, podríamos decir que de nuestra naturaleza en sociedad, ¿no?
doctor Carlos? Pues mira, Joana, mirando la historia nacional hemos tenido desde la etapa primigenia del nacimiento de Colombia varias guerras para materialización de lo que nosotros llamamos hoy en día Estado Nacional Colombiano, sobre todo en el siglo XIX, donde las guerras eran constantes y donde efectivamente nosotros lo que teníamos era una lucha por el poder, por el ejercicio del poder y por la consolidación del Estado. Después, en el siglo XX, lo que tenemos es una lucha por el ejercicio de la consolidación del poder, pero se adhiere a eso la lucha popular por los derechos de los individuos y especialmente por la lucha partidista que se ejerció en los primeros albores, en las primeras décadas del siglo XX, hasta 1957, que nosotros tenemos allí el punto central histórico de Rojas Pinilla, y posteriormente nosotros vemos el Frente Nacional y a partir del Frente Nacional el florecimiento de otros movimientos que se van a llamar movimientos guerrilleros, producto también del coletazo de la Guerra Fría y que trae consigo diferentes formas o tendencias de manifestación de la guerra ideológicamente y de la consolidación de las diferentes formas de manifestación de la guerra como lucha del poder por parte de diferentes movimientos, de los cuales el más importante es las FARC, después guerrillas como el M-19, guerrillas como el ELN, el Quintín Lame y otros movimientos subversivos como el EPL formaron parte de todo lo que fue el engranaje de un conflicto que duró más o menos 60 años y que se desgranó en los albores de la década de los años 90, cuando hacen la paz con el M-19 y con otros movimientos guerrilleros, quedando solamente con la guerrilla de las FARC, que fue un movimiento que en su primer inicio tenía una ideología comunista, liberal, y que con el paso del tiempo se degeneró en una organización criminal, armada, narcotraficante y bandida, que lo único que hizo fue secuestrar, matar y aniquilar y extorsionar a la sociedad civil. Entonces, desde ese punto de vista, teníamos un conflicto armado supremamente fuerte, degenerado por el gran cantidad de tiempo que pasó y que se consolidó posteriormente sobre el año 2000 en una guerra terrible que se terminó con el gobierno del doctor Santos en un acuerdo de paz en La Habana. Yo escribí un artículo que se llama Mutaciones de la Criminalidad y en ese artículo decía que Colombia no iba a salir de la guerra, simplemente se iba a transformar el conflicto armado. En ese artículo lo que demostraba era de que simplemente unos iban a tomar la bandera de ingresar a la sociedad civil, pero que posteriormente otros iban a ocupar las plazas del narcotráfico que habían abandonado estas organizaciones criminales. Hoy en día, en las mutaciones de la criminalidad, tenemos un conjunto de organizaciones criminales en Colombia que han tomado o han ocupado los lugares que tuvo las FARC en su momento, y con otra guerrilla que no se ha logrado incorporar a la sociedad civil como el ELN, en donde vemos efectivamente que se ha transformado el conflicto en el Catatumbo y específicamente en algunos sectores especiales de Colombia como Arauca, el Cauca, norte de Santander, que preocupan significativamente la seguridad. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros tenemos hoy en día es un conflicto armado con grupos armados organizados, GAOs, y también con GDOs, o sea, con grupos de delincuencia organizada. Y el centro del conflicto es el narcotráfico. Doctor Carlos Bernal, digamos que siguiendo aquí, y también quiero tomarle la palabra al doctor Javier, ¿cuál cree usted que ha sido el papel de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, como promotora de la paz y la seguridad mundial, sobre todo, bueno, aquí en Colombia, dándonos ese panorama que usted que nos está presentando?
Pues mira, el papel de la Corte Penal Internacional surgió a raíz de los diferentes conflictos armados a nivel internacional. Y una finalidad era que a través de la Corte Penal Internacional existiera paz mundial. ¿Por qué? Porque los grandes detractores, las grandes personas que cometían delitos iban a ser judicializados, pero nosotros vemos que hay un antifaz. ¿En qué sentido? En que nosotros vemos que la CPI, por un lado, juzga a determinados criminales, pero por el otro lado es paciente y tal vez lejana frente a los conflictos armados internacionales que hoy tenemos. Primero, el conflicto de Ucrania, un conflicto supremamente desnaturalizado, en donde nosotros vemos nuevas formas de hacer la guerra. Esas formas de hacer la guerra generan lo que el doctor Mauricio nos va a señalar hoy en día, la degeneración total del VIH. ¿Por qué? Porque hoy se combate con drones, estamos atacando a la sociedad civil, cuando lo que buscaba el VIH realmente era ponerle barreras al conflicto y que solo los combatientes se eliminaran, si se me permite la palabra eliminar, se redujeran ellos mismos sin mezclar a la población civil. Y hoy lo que tenemos es todo lo contrario. Y si me permites, Johanna, el otro conflicto que tenemos es el de la Franja de Gaza. Ese conflicto, que es un conflicto de VIH, se ha degenerado de tal forma de que los que están pagando realmente las consecuencias de las organizaciones criminales como Hamas son los niños, niñas y adolescentes en la Franja de Gaza. Entonces, lo que hoy nosotros tenemos como VIH es realmente una política jurídica institucional que no tiene coercibilidad. Bueno, aquí hablando un poco de lo que usted nos dice sobre los nuevos medios o los nuevos métodos de hacer la guerra, que ya no se mantiene como la conocíamos anteriormente. La pregunta aquí para el doctor Javier Hernández Ferreira es, ¿cuál es ese panorama frente al surgimiento de esos nuevos medios o nuevos métodos de guerra? Bueno, digamos que dentro del desarrollo de las normas del derecho internacional humanitario, las mismas han sido una consecuencia lógica y necesaria a los excesos que se han presentado, como lo decía el doctor Carlos Andrés, sí, en los diferentes conflictos armados del mundo. Yo comenzaba en 1820, pero de 1820 en adelante lo que se van a ver son diferentes conflictos armados, relevantes, importantes para la humanidad. La Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial se empezó a hablar en Europa por primera vez de la regulación de los medios de guerra como gases tóxicos, armas biológicas, munición explosiva y muchos otros de estos términos, aunque la munición explosiva fue un poco antes. Pero muchos de los excesos cometidos en las confrontaciones armadas después se convierten en una preocupación para la normatividad del derecho internacional humanitario, o del derecho de la guerra, como se conoció durante mucho tiempo. Hoy no estamos ajenos a eso. Lo que estamos viendo es el uso de nuevos medios. Digamos que para la audiencia, los medios de hacer la guerra son las armas que se utilizan, y los métodos son la forma como esos medios obligan a los combatientes a actuar, o le dan pie a los combatientes para que actúen. Hoy estamos hablando que la Federación Rusa comenzó a utilizar misiles hipersónicos. Misiles hipersónicos, armas hiperbáricas. Podríamos decir que se está hablando mucho del tema hiper, y eso tiene que ver también pues por la capacidad destructiva o la capacidad de daño que estas nuevas armas, estos nuevos medios generan en los campos de batalla, que desafortunadamente, como lo decía el doctor también, pues ya migraron de aquellas planicies, de aquellas explanadas donde se confrontaban los combatientes a combatir en las ciudades, combatir en medio de la población civil. No se deja, dentro de esa guerra urbana, no se deja, pues lógicamente el papel que tiene la población civil, aun cuando debería estar ajena, extraída de la confrontación, pues se entiende que la población civil también de cierta manera da legitimidad a la confrontación, atacando. Esa es la dinámica o la lógica que tienen las partes, ¿no? Cuando no respetan, digamos, ese espíritu humanitario que debe obrar, ¿no?, al momento de una confrontación armada. Esos mínimos de humanidad que nos separan de otras épocas de barbarie,
pues deberían tenerse en cuenta. Un punto con relación a lo que se hablaba ahora del papel de la Corte Penal Internacional. Se critica mucho porque ha sido muy pobre, de cierta manera, la eficacia de la Corte. Y ha sido muy pobre porque pues, no es un papel fácil. Desde 1864, con el primer convenio de Ginebra, se esperaba que se tuviera una Corte que pudiera aplicar, que pudiera sancionar los incumplimientos a los compromisos adquiridos. Pero tuvo que pasar, o tuvo que llegar el año de 1998 para que por fin tuviera un estatuto de Con coerción. Con coerción, un estatuto y una Corte que pudiera aplicar el estatuto. Pero ahora no tenemos, o no tiene la Corte, una capacidad de poner bajo su competencia, en su jurisdicción, a aquellos que incumplen sistemáticamente las obligaciones adquiridas, que violan sistemáticamente, otra vez el término, los derechos humanos y que infringen de una manera arbitraria, descarada, las normas del derecho internacional humanitario, que son muchas, que han tratado de, en la medida de lo posible, de limitar los efectos nocivos, pero vemos que no han sido tan eficaces. Bueno, aquí que se nos acaba un poco el tiempo, leyéndolos entre líneas a ustedes, ha sido más que claro que la realidad social va a 200 kilómetros por hora, mientras que realmente el sistema jurídico, la actuación jurídica va a 1 kilómetro por hora o va en pasos tortuga. Por último, muy interesante. Yo creo que es una reflexión muy actual. Mira, lo que pasa es que la política le está ganando el espacio al ámbito jurídico. De acuerdo. Entonces, por poner un ejemplo, si hoy vemos el conflicto del Catatumbo era un conflicto que se podía evitar hace 3 años, pero que lastimosamente después de 3 años se ha degenerado a un punto en donde nosotros podemos perder el territorio, donde podemos pasar de un conflicto armado interno a un conflicto armado internacionalizado. De acuerdo. En donde podemos tener situaciones de violencia generados por un germen que nosotros ya conocemos como el narcotráfico, como una forma de vida, pero que lastimosamente se ha disfrazado en políticas como la paz total, que le han hecho mucho daño al país, y en los marcos legales que se pretenden llegar a llevar en este año legislativo, pues hay una situación que es bastante compleja y es condonarle un 12% a las organizaciones criminales con tal que se adhieran a la paz total. Eso es algo supremamente complejo que el colombiano de a pie no entiende y que hay que estudiar, porque el colombiano de a pie que cumple con la legalidad, que cumple con sus impuestos, pues no puede permitir que un 12% producto de actividades ilícitas sea legal. Entonces fíjate que eso es más un fenómeno político de querer tener las instituciones y poder quedarse con las instituciones, que un marco jurídico y legal protegido por unos valores constitucionales y sobre una palabra que poco se respeta hoy en día, que es el de la dignidad nacional. Es injusto para el colombiano normal tener que convivir con el criminal y no combatir al criminal. Bueno, doctor Carlos, muchísimas gracias. Doctor Javier, se nos acaba el tiempo. Realmente nos llevamos unas grandes reflexiones. Muchísimas gracias a la audiencia. Ha sido un honor estar aquí al lado de ustedes hablando un poquito de conflicto armado. Esperamos tenerlos en próximos episodios. Y muchísimas gracias también a la audiencia nuevamente por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes se interesan en estos temas tan complejos para la sociedad nacional. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Adiós.